Hola, soy la doctora Marcela Araya, director médico en Clínica Merced, y te doy la bienvenida a Tu Salud en Casa. Hoy te quiero invitar a conocer el caso de Yolanda, quien compartirá su testimonio real sobre carcinoma vasocelular, un tipo de cáncer de piel muy común en nuestro país. Mi nombre es Yolanda Troncoso y soy paciente de Clínica Merced. Tenía una pequeña mancha en la frente de color plomizo, que de repente se me irritaba con el sol y me molestaba, me picaba. Me preocupé, pero como yo me atiendo en un CESFAM, le consulté con el médico y me dijo de que era solamente una alergia y que pasando los días de calor ya se me iba a quitar. Vine por otro motivo y la doctora se preocupó por esa mancha y le dio más prioridad a lo que yo venía, porque se trataba de un carcinoma a la piel. Me desesperé mucho. Usted sabe lo que significa la palabra cáncer. Así que lloré todo lo que más pude llorar, hasta que me consolaron ahí en la clínica y me dijeron que me iban a solucionar mi problema lo antes posible. Me operaron, me sacaron todo el lunar que tenían y quedé completamente bien hasta el día de hoy. Estamos con nuestra paciente Yolanda y la doctora Gabriela Blanchard para hablar un tema muy interesante como es el carcinoma vasocelular. Doctora, cuénteme, ¿qué es el carcinoma vasocelular? Es un carcinoma que se origina a partir de la célula basal de la epidermis, por eso su nombre, vasocelular. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo para el carcinoma vasocelular son la exposición solar o a la radiación UV de manera crónica sin una protección adecuada, la edad, a mayor edad hay mayor riesgo de desarrollar carcinoma vasocelular, la exposición a ciertos tóxicos como el arsénico, el hábito tabáquico. Yolanda, cuénteme, ¿qué le pasó a usted? ¿Usted tomaba mucho sol? Sí, tomaba bastante sol. Además, mi edad, voy a cumplir 92 años. Y vine por un lunar que me salió aquí en la mejilla. Y me lo iba a quitar, pero la doctora se preocupó más sobre una mancha que tenía en mi frente. Sí, entonces ella inmediatamente me hizo exámenes especiales y comprobó que era un cáncer de piel. Que era un cáncer de piel, que era un carcinoma vasocelular. Yes. ¿Y usted cómo se sentía? ¿Se asustó cuando le dijeron Sí, esto? me asusté bastante. Ya yo había consultado en el CESFAM y me habían dicho que era solamente por el sol, que era como una alergia y que una vez que pasara el calor, eso se me iba a quitar. Pero me siguió por varios años. Hacía ya como 3 años que tenía ya esa mancha. Cada día me iba creciendo y se me iba aplastando un poco la piel. Y estuvo 3 años así. Como 3 años. Y llegué acá, inmediatamente me pusieron en contacto con la doctora, que era especialista en el cáncer. Y en una semana ya me tenían solucionado el problema. Me extirparon todo y me dejaron completamente bien al tiro. Como nueva. Como nueva, exacto. ¿Le dolía, le molestaba, le picaba? Me picaba, sí. Y yo a veces me ponía cloro. ¿Cloro? A ver si se me quemaba eso. Ya. Y se me quitaba un poco la picazón. Y después ya no soportaba cuando tomaba más sol, cuando iba a la feria tomaba bastante sol yo.
y ahí me molestaba más. ¿Y usted usaba bloqueador? ¿Se ponía bloqueador en la casa? Nunca. Nunca tuve la precaución de usar bloqueadores. Nunca mi hija me decía que tenía que usar, pero yo no le hacía caso, pensaba que como en mi edad, nunca, en mi juventud, nunca había tenido ningún problema. Claro. Y justamente... Se confió. Me confié, sí. ¿Es normal, doctora, que aparezcan estos pacientes como Yolanda, que vienen por alguna lesión, por un lunar, como venía ella, y en realidad al examinarnos nos demos cuenta que están frente a un cáncer? Sí, es muy común. Es muy común que el paciente consulta por otra cosa que quizás le preocupa más, porque desde el punto de vista estético tengo una mancha oscura, tengo un lunar grande, tengo algo que no me gusta, que me lo quiero quitar, y cuando uno hace la exploración física consiga con que hay una lesión que es sospechosa del carcinoma, que al paciente ni siquiera le preocupaba, porque la mayoría de las veces no molestan. Hay casos como el de la señora, sí, me exponía al sol y me pica, o sí me picaba ocasionalmente, pero la mayoría de las veces no molesta. Entonces vienen por cualquier otra causa y no por la que realmente es más grave, digamos, o más necesaria de resolver. O sea, en líneas generales, una lesión que aparece de la nada y en este tipo de pacientes siempre se debe consultar, porque a veces no da síntomas. Sí, a veces no da síntomas, o síntomas muy leves, como le ocurrió a la señora, sí me picaba, y ellos mismos intentan colocarse cualquier cosa para controlar el picor más que todo, pero no les preocupa porque no les genera tanta afectación de su vida diaria, digamos, los deja dormir, los deja hacer todas sus actividades, entonces como no les interrumpe su vida cotidiana, no les preocupa. ¿Qué se le hizo a la señora Yolanda? Bueno, como ella explicó, cuando ella vino a la evaluación dermatológica, primero la evaluación integral, ¿sí? No solo se limita uno a ver lo que a ella le preocupa y por lo que ella viene, sino hacer un buen examen general de la piel, porque precisamente así es como se detecta alguna lesión que uno puede pensar, sospechar, creo que es algo que pudiera ser maligno. Luego de eso se hace a esas lesiones que uno encuentra sospechosas, se les hace la dermatoscopía, que es un método diagnóstico que ha venido a ayudar mucho a los dermatólogos, nos permite ver en mayor aumento esa lesión, y en ella hay ciertos patrones que nos indican a nosotros pudiese ser una lesión maligna, y entonces allí donde uno le informa al paciente, mire, yo sospecho que es una lesión maligna, y la conducta es hacer la cirugía de extirpación para enviar esa lesión a estudio y corroborar si es o no un carcinoma. ¿El tratamiento es 100% efectivo? Sí, en líneas generales, con el carcinoma vasocelular, extirparlo por completo sin que haya quedado lesión en lo que se llama los márgenes de la cirugía es suficiente para que el carcinoma quede por completo curado. ¿Se pueden presentar recurrencias con este tipo de carcinoma? ¿Es frecuente? Sí, y uno siempre se lo advierte al paciente. Pueden aparecer lesiones en otras partes o allí mismo donde se extirpó, es posible. Pero eso, a uno le recomienda al paciente tener un seguimiento dermatológico y ante la mínima sospecha acudir a la consulta. Yolanda, cuénteme, apareció como una manchita. Cuéntenos un poquito cómo apareció esto. Apareció una manchita muy, muy significante, apenas yo no la tomaba en cuenta, pero fue creciendo de a poquito, de a poquito. Pero me empezó a preocupar porque me picaba y de repente se me ponía como irritado. Y de repente me desaparecía, me quedaba lisita la piel. Y hasta ahí, hasta cuando llegué a la clínica acá y me lo detectaron inmediatamente, me miró la doctora y me dijo al tiro que era un carcinoma. ¿Y ahí usted se asustó, me imagino? Mucho, pues, me puse a llorar ahí, pues sí. Lo que significa la palabra cáncer es para asustarse. Lo bueno que, ¿cuánto tiempo se demoró? ¿Le sacaron el mismo día? ¿Cuánto tiempo demoramos de sacar la lesión? 3 días. 3 días. En 3 días me lo sacaron y quedé inmediatamente bien. ¿Con qué frecuencia debería uno asistir al dermatólogo? ¿Siempre? ¿Cuando aparecen lesiones? Lo ideal sería, por lo menos este tipo de pacientes que ya describimos que tienen mayor riesgo, ¿sí? Pacientes de fototipo claro,
pacientes que han estado expuestos por la razón que sea a radiación UV de manera crónica, pacientes que hayan estado expuestos a tóxicos, pacientes que tengan alguna condición, porque hay algunas condiciones hereditarias, genéticas, que pueden hacerlos más predisponentes a tener ese tipo de lesiones, o pacientes que están en tratamientos que bajan las defensas, que han sido sometidos a trasplantes, que por su inmunosupresión tienen mayor riesgo de desarrollar carcinoma. Esos son pacientes que al menos una vez al año deberían ser evaluados por dermatología. También hay pacientes, eso es un grupo más nuevo, digamos, porque son tratamientos que no tienen tanto tiempo, pacientes que están en tratamiento con medicamentos, lo que se conocen como biológicos. Hay diferentes condiciones que necesitan este tipo de tratamiento, y son tratamientos que también predisponen algunos de ellos a tener carcinomas de piel, y son pacientes que debería uno estar revisando la consulta al menos una vez al año. Obviamente, todos aquellos que no estén en estos factores de riesgo, pero se noten algo en la piel, bien sea de reciente aparición y les parezca extraño, o alguna lesión que ya tenían anteriormente y le han notado algún cambio en su tamaño, en su color, en su forma, que les comenzó a picar, a doler, o que ha sangrado de manera espontánea, lo ideal es que en cuanto puedan, lo más pronto posible, acudir a la consulta dermatológica. Y por último, doctora, cuéntanos cómo se aplica el bloqueador para todos los pacientes que están en la casa. Bueno, lo ideal es usar fotoprotector en todo lo que esté expuesto, en la piel expuesta. ¿Qué significa eso? Lo que no esté cubierto por ropa, ¿sí? Entonces, toda la piel que tengamos descubierta debe recibir o debe aplicársele fotoprotector. ¿Qué cantidad se recomienda? Usualmente uno le dice al paciente, para lo que es cara, orejitas y cuello, 2 líneas de fotoprotector en el dedo índice medio, ¿sí? Y esa cantidad distribuirla en esas zonas. En el cuerpo, pues una cantidad suficiente puede ser como del tamaño de una monedita. Por ejemplo, si es que tengo los brazos descubiertos, ya ahí sí va a depender de la zona de piel que esté descubierta. Lo ideal es aplicar ese fotoprotector unos 15 a 20 minutos como mínimo antes de salir, para dar chance a que el fotoprotector se absorba y comience a actuar. Si yo me lo aplico e inmediatamente salgo, es como si yo no me estuviese colocando nada. Ocuparlo todo el tiempo. A veces hay pacientes, no, es que yo en invierno no uso fotoprotector. Igual hay que usar fotoprotector. Igual en días nublados hay que usar fotoprotector. ¿Por qué? Porque la radiación UV es capaz de atravesar las nubes. Entonces, aunque tengamos días fríos, aunque tengamos días nublados, igual debemos fotoprotegernos, ¿sí? Realizar reaplicaciones del fotoprotector, porque a veces hay personas, sí, doctora, yo me protejo del sol. ¿Y cómo te proteges del sol? No, yo me coloco el bloqueador, como suelen decir los pacientes, antes de salir. ¿Y lo reaplicas? No, ¿y tengo que reaplicarlo? Sí, porque el fotoprotector no tiene una duración eterna. Entre lo que la piel absorbe, entre lo que se elimina por transpiración, eso pierde su efecto. Entonces, lo ideal es días comunes, días normales, reaplicarlo cada 3 horas. Días en los que voy a hacer alguna actividad al aire libre, o voy a hacer ejercicio que sé que voy a transpirar, o voy a ir a la playa, voy a ir a la piscina que hay agua, donde el fotoprotector va a durar menos, reaplicarlo cada 2 horas. O sea, Yolanda, usted ya está experta acá con la fotoprotección. Sí, sí. Para brindar tranquilidad a todos, es fundamental destacar que el tratamiento del carcinoma de células basales es, en la gran mayoría de los casos, exitoso, y es poco común que esta forma de cáncer resulte mortal. Es crucial subrayar que la exposición repetida de la piel a los rayos ultravioleta del sol, tanto sin protección como a través de las fuentes artificiales como las camas bronceadoras, constituye una causa directa de este tipo de cáncer de piel. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced, Providencia, Santiago.
con la doctora Gabriela Blantar, vamos a ahondar sobre este tema tan importante como es el carcinoma vasocelular. Doctora, ¿por qué se origina el carcinoma vasocelular? En líneas generales, los carcinomas se originan porque existen cambios en las células. Las células tienen su información genética que les determina sus características propias, digamos. Cuando hay cambios en esa información genética, en el ADN celular, entonces se origina un crecimiento desordenado, alteraciones de las características de la arquitectura, de la organización de la célula, que es lo que lleva a que se formen los carcinomas. ¿Qué factores influyen para que ocurra esto? En el carcinoma vasocelular se habla de factores de riesgo. Bueno, en la mayoría de los carcinomas es así. En el vasocelular, el primer factor de riesgo, el más importante, es la exposición solar. Por eso se habla de que es mucho más frecuente en personas que se han expuesto al sol de manera crónica sin una adecuada protección solar. Se han tenido quemaduras solares a lo largo de su vida. Mientras más cantidad de quemaduras solares, mayor riesgo. Se han estado expuestos al sol de forma crónica por sus faenas laborales. Aquellos pacientes que acostumbraban o acostumbran a ocupar solarios y ese tipo de camas bronceadoras, etcétera, que son luz UV, tienen mayor riesgo de desarrollar el carcinoma vasocelular. Asimismo, se habla de un factor de riesgo que es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar carcinoma vasocelular. Sin embargo, eso tampoco es el 100% porque cada vez estamos viendo más personas jóvenes, menores de 40 años, con carcinoma vasocelular. Se habla de exposición ambiental a tóxicos. Aquellos pacientes que por cosas laborales generalmente estuvieron expuestos a arsénico tienen mayor riesgo de desarrollar el carcinoma vasocelular. ¿Tiene algún síntoma, además de ver la lesión, que todos la podemos ver, que tiene un cambio, es algo característico? ¿Tiene algún síntoma asociado a esto? En líneas generales, el carcinoma vasocelular es un carcinoma que se manifiesta por una lesión en la piel. Lo más común es ver un bultito. El paciente se ve un granito, a veces le llegan, no doctora, es que me apareció esto, que es una verruga, que es un lunar y yo no lo tenía. Generalmente es una tumoración lo que se nota. Pero puede haber otras manifestaciones en la piel que también son carcinoma vasocelular. Él es muy variado en su forma de presentación. Puede aparecer como un granito blanquito que inclusive a veces simula una ampoa. Puede aparecer como una irritación, una plaquita rojita, descamativa, áspera que el paciente se ve en la piel, como una herida que no cicatriza, a pesar de que ellos ocupan sustancias cicatrizantes, no cierra, no cicatriza. En algunos casos puede generar algo de picor alguna de esas lesiones, pero en líneas generales el carcinoma vasocelular es bastante sintomático. Es que el paciente se nota la lesión y se preocupa. ¿Son dolorosos? En líneas generales no. Puede causar dolor cuando alcanzan un tamaño considerable, si es que el paciente no acudió a tiempo y llegó a crecer mucho, puede generar dolor. Pero en líneas generales no, el paciente no siente dolor. De los cánceres de piel, sabemos que este es el más benigno, por así decirlo, dentro del cáncer. El menos complicado. El menos complicado, mejor. ¿Qué debería suceder para que un carcinoma vasocelular fuera más peligroso? Si está en alguna zona Mire, especial. En líneas generales, el carcinoma vasocelular es de todos el menos complicado. ¿Por qué? Porque es un carcinoma que no tiende a generar invasión. La descripción de complicaciones en el sentido de metástasis, de invasión a distancia por el carcinoma vasocelular es prácticamente inexistente. Son casos contadísimos a lo largo de los años en las publicaciones médicas. En líneas generales es un carcinoma de afectación local, ¿sí? Claro, hay algunos pacientes, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos que tienen alteraciones inmunológicas, como aquellos que son post-trasplantados, que tienen algún tratamiento crónico que les baja las defensas porque toman medicamentos que son inmunosupresores, pacientes que tienen condiciones genéticas que los predisponen a tener carcinomas de piel de diferentes orígenes. En esos pacientes puede haber complicaciones de ese tipo y es generalmente donde se consigue que sea invasivo. Pero en líneas generales es un carcinoma in situ, es decir, es muy raro que él avance. Perfecto. ¿Y cuando aparece? ¿Puede volver a aparecer pese a haberlo extraído de su totalidad? Sí, esa es una de, digamos, de las
consecuencias o de las complicaciones que más se presentan, lo más común en el carcinoma vasocelular es la recurrencia. Es común, y uno siempre se lo dice al paciente, el tratamiento es extirparlo por completo sin que haya lesión en los márgenes de lo que uno extirpa, pero puede ocurrir la recurrencia en el mismo sitio o en otras zonas. Pueden volver a aparecer. Perfecto. Entonces, nuestra paciente Yolanda, ¿qué tendríamos que hacer para que en ella no volviera a aparecer? Miren, lo ideal es cuidarse, ¿sí? Ya al tener un antecedente de carcinoma de piel, el riesgo de desarrollar ese mismo carcinoma u otro carcinoma es mayor. Entonces, esos son pacientes a los que uno siempre les recomienda chequearse en el dermatólogo al menos una vez al año. Estar muy atento de cualquier lesión que se noten en la piel, que sea de reciente aparición o alguna lesión que ya tengan preexistente pero que tenga un cambio, inmediatamente acudir a la consulta para chequearla. Y aparte de eso, pues minimizar los factores de riesgo. Como dijimos, el principal es la exposición a la radiación UV, la exposición al sol. Entonces, usar fotoprotector de manera apropiada, con reaplicación cada 2 a 3 horas dependiendo del contexto en el que se encuentra el paciente. Igual evitar la exposición solar directa, aunque esté ocupando protector solar, evitar la exposición solar directa en las horas en las que la radiación UV es más intensa, que aprox es entre las 10 y las 17 horas. Si por cualquier razón, por motivos laborales, por motivos recreacionales, yo tengo que exponerme al sol, no conformarme con el uso del fotoprotector y la reaplicación, sino además tomar medidas adicionales. Ejemplo, gorro de ala ancha, gafas oscuras, ropa. No necesariamente tiene que tener factor de protección, aunque se consigue y sería lo ideal, por lo menos que sea ropa de trama gruesa y de colores oscuros. ¿Cuáles son los tratamientos que ofrece la clínica? Bueno, en líneas generales para los carcinomas, los tratamientos que se ocupan es la extirpación, o el tratamiento más común es la extirpación. Es lo que se les recomienda al paciente. Extirpar la lesión apenas uno la ve y sospecha que pudiese ser algún carcinoma de piel, y obviamente eso enviarlo para el estudio del patólogo, el estudio histopatológico, que es el que al final nos va a describir primero qué tipo de carcinoma es, segundo, hasta dónde llegó ese carcinoma, ¿sí? Tercero, si lo extirpamos por completo, porque entonces de todos esos factores va a depender si el paciente necesita o no seguir otro tipo de terapia. En el carcinoma vasocelular, generalmente no, el tratamiento es extirparlo. En otro tipo de carcinoma, a veces, dependiendo de esos factores que mencioné, sí se necesita hacer otro tipo de tratamiento, como en otros tipos de carcinoma, por ejemplo, quimioterapia, radioterapia, etc. ¿Y todos esos tratamientos los podemos hacer acá? No todos. Aquí en la clínica podemos hacer el tratamiento de cirugía, de extirpar la lesión y enviarlo al estudio histopatológico. Si el paciente no requiere ninguna otra cosa, sino solo seguimiento, podemos seguir haciendo el seguimiento, pero ya si necesita terapias más avanzadas como quimioterapia o radioterapia, pues en líneas generales el paciente se deriva a un centro donde pueda recibir esa atención. Doctora, ¿cómo se diferencia o qué podría pensar yo para diferenciar el carcinoma vasocelular de otras lesiones en la piel? Bueno, básicamente la forma de diferenciarlo la tiene el dermatólogo a la hora de hacer la evaluación, el examen físico del paciente. ¿Por qué? Porque para el paciente muchas veces la lesión es, no, eso fue un lunar que me apareció después, o es una manchita que me apareció después, o yo la tenía pero la noto diferente, ¿sí? Y es el dermatólogo el que tiene, obviamente, después de un buen interrogatorio, de explorar los factores de riesgo que tiene esa persona y de una evaluación física exhaustiva, junto con la dermatoscopía, que es un método de diagnóstico que nos permite a los dermatólogos ver esa lesión a mayor aumento y se ven ciertas características muy técnicas, pero vasos sanguíneos, ciertas coloraciones, ciertos patrones que hay en la dermatoscopía que nos orientan a qué tipo de lesión pudiera ser. Es allí donde uno hace un diagnóstico de sospecha. Mira, yo sospecho que esto es una lesión maligna, que pudiera tratarse de un carcinoma vasocelular y que la conducta de aquí en adelante es extirparlo para confirmar ese diagnóstico por biopsia. Porque en líneas generales hay muchas lesiones que pueden parecerse al carcinoma vasocelular.
Algunas son benignas, inclusive hay pacientes que vienen preocupados porque, doctora, tengo este bultito y es una hiperplasia de una glándula sebácea, por decirle algo, ¿sí? Que se puede parecer a alguna de las presentaciones del carcinoma vasocelular. O a veces vienen preocupados y es una queratosis seborreica, que también es una lesión benigna. Entonces, nos toca a nosotros en la evaluación del paciente, con todos esos parámetros que le explique, decirle, no, sí, esto es una lesión benigna o esto es una lesión que tiene una sospecha de ser maligna y que tenemos que extirpar. O sea, lo importante es si alguien se ve en la casa algo extraño, inmediatamente consultar. Cambio de color o un lunar que cambie también el aspecto, alguna manchita o algo que incluso moleste, siempre consultar. Siempre consultar, sí. En Clínica Merced me trataron excelentemente bien. Sobre todo que me lo solucionaron tan pronto, cuando en otro lugar tal vez hubiese tenido que esperar años para que me hicieran un tratamiento así. Así que estoy muy agradecido de la clínica y tengo mucha fe. Ahora cada año voy a hacerme un chequeo para estar tranquila, porque sé que ahí me dan mucha confianza. El carcinoma vasocelular es un tipo de cáncer de piel que se origina en las células basales de la epidermis, la capa más externa de la piel. Es el tipo más común de cáncer de piel y se asocia principalmente con la exposición solar crónica. Se caracteriza por la aparición de lesiones elevadas con bordes perlados, coloración rosada o translúcida. Aunque rara vez se propaga a otras partes del cuerpo, puede causar daño local significativo si no se trata. El tratamiento incluye la extirpación quirúrgica y el estudio histopatológico, entre otras técnicas quirúrgicas. En Clínica Merced contamos con especialistas certificados, tecnología y todos los tratamientos que necesites. Visítanos y resolveremos tu problema. Hoy conocimos más sobre el carcinoma vasocelular, sus causas y tratamientos. Recuerden que acudir a un especialista a tiempo es de suma importancia para controlar una enfermedad o dolencia. En Clínica Merced contamos con especialistas y toda la tecnología necesaria para solucionar tu problema de forma rápida y sencilla. Los esperamos en el próximo capítulo de Tu Salud en Casa para conocer otro interesante caso clínico. Nos vemos.